¿Qué tal? ¿Cómo está? Hasta ahora hemos visto el comienzo del libro del Éxodo, simplemente el nacimiento y el llamamiento de Moisés, la preparación de Moisés también en aquel desierto para que Dios le pudiera utilizar como el libertador, como el líder de un pueblo de más de 2 millones de personas, a quienes Dios amó como su pueblo y a quienes Dios le había prometido por Abraham una tierra prometida. Pero en este día yo quiero avanzar un poco más y en los capítulos 5 y 6 del libro del Éxodo quiero ver a Moisés cursando en la escuela de Dios dos materias muy importantes para él. Un tiempo de aprendizaje para poder ser entonces el guiador, el libertador del pueblo de Dios. En este párrafo que vamos a leer en el capítulo 5, que le invito, si tiene Biblia, que la busque, que la tenga a mano para poder leerlo juntos, vamos a comenzar con el versículo primero, viendo las dos primeras eh, entrevistas que tuvo Moisés con el faraón de Egipto. Para Faraón había sido, eh, en estas 13 oportunidades que se vieron, un tiempo de regateo, un tiempo de negociación, a ver hasta dónde podía llegar, eh, impidiendo al pueblo de Dios salir de Egipto. Era un pueblo de esclavos, trabajaban para él y para su nación. Y claro, no quería dejarlos ir. Pero aquella frase que repiquetea vez tras vez en boca de Moisés, deja ir a mi pueblo, dice Dios. Fue la frase que escuchó Faraón vez tras vez hasta que al final Dios venció y el pueblo salió de la tierra de Egipto. Pero eh, antes de leer el capítulo 5, los primeros versículos, tendríamos que ir al capítulo 4, al anterior, desde el versículo 29, donde dice que Moisés, ante el pueblo de Israel, ante los ancianos del pueblo de Israel que representaban al pueblo, hizo las señales que Dios le había enviado, las señales de poder de Dios. Y dice la Biblia que ellos creyeron a Dios. No era tan importante que creyeran a Moisés, aunque debían confiar en él como aquel que Dios había preparado. Lo importante es que aquel pueblo creyó a Dios. Y dice la Escritura que como había creído en Dios, por las señales que Moisés había hecho, se inclinaron y adoraron. El Dios de Israel, el Dios de ese pueblo amado por él, estaba mostrándose ya en toda la magnitud de su poder, y aquel pueblo iba a ver maravillas vez tras vez hasta que al final pudieron salir en libertad. Voy a leer capítulo 5 de Éxodo y el versículo primero. Dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los Hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas. La primera cosa que quiero destacar es que la voluntad de Dios era la libertad de aquel pueblo esclavizado. El mensaje que pronunció Moisés ante Faraón era, dice Dios, deja ir a mi pueblo. Ahora,
Apenas Moisés mencionó el deseo de salir de aquel yugo, el faraón, el amo y el señor de aquel país, la mayor potencia que había en aquel tiempo, aumentó más la pena de los pobres esclavos. Sin duda es una figura elocuente de lo que el hombre y la mujer son en manos de Satanás. Esclavos, puestos a su férrea voluntad. Y cuando Dios a través del Evangelio llega con un mensaje de libertad espiritual, el enemigo de las almas, sin lugar a dudas, aumenta la fiereza para no soltar las cadenas. Quiero hablarle a usted, que me está escuchando en esta hora y que todavía no tiene a Cristo como su Salvador personal, que no ha tenido un encuentro personal con el Señor, que no le ha recibido en su corazón como su Salvador, que todavía está a expensas del poder despótico de Satanás. La Biblia dice, no soy yo, lo dice la Biblia, que usted está vendido al pecado, cautivo de Satanás para hacer su voluntad, aprisionado con las cadenas de tentaciones o de pasiones o de carácter o de lo que fuera, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo peor es que usted no podrá librarse por usted mismo. Usted necesita un libertador y ese libertador es Jesucristo. La Biblia dice, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Déjeme decirle que Jesús, el Señor, dejó el trono de la gloria, las mansiones de luz, descendió a este mundo de pecado y de miseria tomando una naturaleza humana sin pecado, y luego de haber manifestado y glorificado a Dios perfectamente en todos los actos de su vida, aquí abajo, murió sobre una cruz, bajo el peso de las transgresiones de su pueblo, de nosotros, de los hombres, de los pecadores. Y así todo lo que era o podía ser contrario a nosotros fue divinamente satisfecho por él. El Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Él fue nuestro representante ante Dios. Dice la Biblia otra vez, Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue hecho pecado por nosotros. Fue puesto en el rango de los impíos y de los transgresores, sin haber él nunca conocido el pecado. Pero fue sepultado y resucitó habiendo cumplido toda la voluntad de Dios. Venció al diablo, venció la condena de la ley y todo lo que nos sujetaba a las cadenas de la esclavitud espiritual. ¿Qué fuerza descubrimos en este mensaje de libertad? Deja ir a mi pueblo. Es como si Dios mismo lo dijera. Es como si Dios mismo enfrentara a Satanás y le dijera eso. Deja ir a mi pueblo. Fíjese que siglos después, el primer mensaje que el Señor Jesucristo da en aquella sinagoga de Nazaret fue este. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido como Mesías, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los de corazón triste, para dar vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos. Pobres, ciegos, tristes, esclavos, oprimidos. Y esto no tenía que ver solamente, podríamos decir así, con lo material, con lo temporal, con lo moral. Sobre todo, el Señor estaba hablando en términos espirituales. Sobre todo, el Señor estaba hablando a los oprimidos del diablo, como dice en otro lugar del Evangelio, a quienes había venido a libertar, a quienes había venido para darle la libertad espiritual, para sacarlos de esa esclavitud. Por lo tanto, la buena noticia del Evangelio hoy es que anuncia libertad de todo yugo y de toda servidumbre moral, espiritual, a todo aquel que quiere ser libre en Jesucristo. ¿Y cómo es eso? Es confiando en Él como Salvador personal. Es con arrepentimiento de los pecados. Es viniendo al Señor y diciéndole, Señor, es verdad, soy un esclavo de Satanás, de mis pecados, de la condenación eterna, pero quiero confiar en ti. Gracias porque moriste por mí en la cruz. Gracias porque llevaste mis pecados. Gracias porque viniste a darme libertad. Y cuando una persona dice esto de todo corazón, aquel que vino como el Salvador, como el Redentor, como el Libertador, entra en su vida
liberta de los pecados, libra al alma de Satanás y del poder, el yugo de esclavitud, y le hace una persona verdaderamente libre. Ojalá sea su experiencia hoy mismo. Y si tiene necesidades o quiere ayuda, le invitamos a que nos hable por teléfono, luego le vamos a dejar los teléfonos, que nos pregunte, que consulte, que entre a nuestra página, la página de la iglesia, luego le vamos a poner también la página de la iglesia para que usted pueda entrar y así pueda conocer a Cristo como Salvador y crecer también en la gracia de Dios. Pero también esta mañana yo quiero hablar a mis hermanos, aquellos que ya son libres, aquellos que son salvos por Jesucristo, y quiero hablarles de estas dos lecciones que Moisés aprendió en la escuela de Dios. Hay una vieja canción que las resume perfectamente. Recuerda aquella que dice, obedecer y confiar en Jesús, esa es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar. Y justamente son las dos lecciones que Moisés debió aprender en la escuela de Dios para poder seguir en esa tarea eh, increíble, imponderable de rescatar al pueblo de la esclavitud de Egipto. La obediencia a Dios y la confianza en Dios. Usted y yo, mi hermano, estamos en la escuela de Dios y tenemos lecciones que aprender. Algunas no son fáciles, la mayoría son difíciles y son como todo aprendizaje duro, costoso, pero uno sale de los cursos en la escuela de Dios fortalecido. Uno sale aprendiendo esas lecciones para poder desafiar en la vida cristiana todos los embates del enemigo, todos los contratiempos que la vida cristiana propone. Después de haberse acreditado positivamente Moisés ante el pueblo, salió entusiasmado, sin duda, lleno de euforia, pensando que la emancipación de Egipto iba a ser una cosa sencilla. Iba a presentarse al faraón, el faraón lo iba a entender, daría pronto la orden de salida del pueblo esclavo. Pero lejos estaba de ser algo así de fácil. Moisés iba a encontrarse con un paredón al que no podría derribar ni por su inteligencia, ni por su astucia, ni por sus argumentos, ni por su fuerza. Iba a ser solamente derribado por el poder del Dios omnipotente. Y allá fue. Fíjese cómo se presenta Moisés ante Dios. Lo hemos leído en esta mañana o esta tarde, de acuerdo a la hora que usted escuche este mensaje. Dios le había dicho que fuera con los ancianos de Israel. Él fue solo con su hermano Aarón. Dios le había dicho que hablara en forma respetuosa. Moisés habló con prepotencia, llevado por esa emoción, por esa actitud un tanto presuntuosa y triunfalista que él tenía. Dios le había dicho que se presentara como el Dios de los hebreos, el Dios de los hebreos que le había aparecido, que se había encontrado con él. ¿Cómo fue Moisés? Él dijo, el Dios de Israel, dice así. Es decir, esta fue la primera vez que utilizó este título, el Dios de Israel, como dando a entender que los hebreos eran ya una nación, que ya la palabra de Dios era un mandato nada menos que de un rey hacia otro rey, de un soberano hacia otro soberano, que era Faraón. Y Faraón no era menos que un soberano que se creía Dios también, y era considerado como Dios. Dios le había pedido a Moisés que hablara con Faraón y le dijera, déjanos ir 3 días por el desierto. Moisés habló como de una salida permanente, como de una emancipación total. Por lo tanto, agregó algo que Dios no había dicho, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. En otras palabras, de otra manera Dios podrá castigarnos con plagas o con espada. Nos podrá matar. Ahora pensemos, Moisés fue a Aarón en obediencia a la palabra de Dios, pero una obediencia parcial. Y las consecuencias de una obediencia parcial nunca son buenas. ¿Qué sucedió? Sucedió que Faraón se opuso terminantemente, con total soberbia, diciéndole, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel?
Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Qué soberbia, ¿cierto? Realmente, él dijo, ¿quién es Jehová? Realmente podríamos pensar quién era Faraón delante de Dios. Pero eso Faraón no lo entendía, sin lugar a dudas. No solo no lo aceptó ante la decepción de Moisés, sino que empeoró las cosas, como leímos. Qué frustrante debió ser para Moisés salir de aquel lugar, en vez de con una batalla ganada, con una aparente derrota, con mayores penas sobre el pueblo. Solemos decir, el tiro le salió por la culata. Pobre Moisés. Ese mismo día, el faraón endureció la esclavitud. Los ladrillos que hacían de adobe, de barro y paja, los hacían recibiendo la paja y entonces mezclándola con el barro. Ahora no podían recibir más la paja, ahora tendrían que ir ellos a buscar la paja. Y al mismo tiempo hacer la misma cantidad de ladrillos que seguían haciendo. Los afligieron, les pegaron, los castigaron y aún podían llegar a quitarles la vida. ¿Cuál fue el resultado lógico? El esperable, el pueblo se rebeló contra Moisés. ¿A qué había ido a Faraón? Para mejorar así las cosas, mejor lo hubiera dejado como estaba, ¿cierto? Pero por otro lado, Dios estaba enseñándole a Moisés una gran lección. Los cursos en la escuela de Dios para Moisés aún no habían terminado. Todavía tenía mucho que aprender, particularmente de este asunto de la obediencia, porque una obediencia parcial, para Moisés, para usted y para mí, no es obediencia. Cuando obedecemos a Dios parcialmente, tal vez los resultados se den, pero nunca los resultados pueden ser buenos. ¿Usted recuerda cuando Saúl obedeció a Dios, destruyendo aquel pueblo de los amalecitas, que era un pueblo enemigo de Israel, pero perdonó la vida a su rey Agag y sobre todo al ganado de aquel pueblo? Y viene Samuel y encara a Saúl. Y Saúl le dice, he obedecido a Dios. Y Samuel le hace ver que no fue una obediencia total, fue una obediencia parcial. ¿Qué le costó? Le costó el reino a Saúl. Pasan algunos años. Está David. Tiene que transportar el arca, llevarla a Jerusalén. ¿Cómo se llevaba el arca? De acuerdo a la ley de Dios. Tenía que llevar por las varas sobre los hombros de los levitas. Y David dice, voy a hacer un arca, un carro para llevar el arca, para que esté mejor, un carro nuevo, uncido por bueyes. Y ahí pone el arca. Estaba haciendo algo aparentemente bueno. Estaba obedeciendo a la palabra de Dios de llevar el arca a Jerusalén, a la ciudad de Dios. Pero no era la forma, la obediencia no era total, era parcial. ¿Y cuál fue el resultado? Un hombre, Pérez Usa, muere. La angustia entra en aquel hombre y el arca no llegó a Jerusalén por bastante tiempo. No es hacer las cosas como yo quiero, sino como el Señor manda en su palabra. Y pueden ser las mejores intenciones de mi parte, pero no es la obediencia que Dios quiere. Y las consecuencias luego vienen y se pagan. Pregunto en esta mañana, ¿cómo está nuestra obediencia para Dios? ¿Obedecemos lo que Dios nos dice o tal vez lo que nos conviene? Dice el Señor, el que me ama, mi palabra guardará, es decir, obedecerá. Agrega, el que no me ama, no obedece a mi palabra. Y aún dice algo más el Señor, por tomar solamente algunos versículos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, es decir, obedeced mis mandamientos. Decimos que amamos al Señor. La demostración de amor al Señor no es
simplemente decirlo, proclamarlo, cantar, ni siquiera venir al culto, hacer el culto al Señor. Lo importante es todo eso, pero además y sobre todo, el obedecer los mandamientos del Señor. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? Bueno, la Biblia está llena de ellos. Enumerarlos nos llevaría muchísimo tiempo. Pero amar a Dios sobre todas las cosas, amar a los demás como a nosotros mismos, guardar el corazón de pecado, no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, leer y considerar su palabra diariamente, orar al Señor, recordarle en la cena del Señor, predicar el Evangelio, dar testimonio del Señor, ser santos en toda nuestra manera de vivir y tantos otros mandamientos del Señor. La lista es larga, sin duda, pero la conocemos, por lo menos conocemos bastante de ella. Son las demandas de la vida cristiana. Son los mandamientos que debemos cumplir para agradar al Señor. Pero obedecer al Señor también es estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, que siempre es perfecta para nuestras vidas, aunque a veces no la entendamos y nos parezca extraña y hasta difícil. Pero esa obediencia, querido hermano, no deberá ser parcial, sino no será obediencia. Eso sucede también con la santidad. Cuando la santidad es relativa, no es santidad. Cuando la fidelidad es a medias, no es fidelidad. Cuando el servicio y la consagración no son completos, no son lo que deben ser. Usted recuerda la iglesia en la Odisea. La iglesia en la Odisea no era ni fría ni caliente, tibia. Y dice la palabra de Dios que Dios aborrece esa tibieza y hasta la vomita de su boca. El apóstol Pedro, en el capítulo 1 de su primera epístola, nos dice que fuimos elegidos por Dios, santificados, puestos aparte por el Espíritu Santo, y luego rociados. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, limpios, perdonados, con esa sangre que borra nuestros pecados. Pero dice para obedecer, o tal vez, mejor, para obediencia. Quiere decir que la vida cristiana empieza por un acto de obediencia, obedecer a Dios, reconociéndonos pecadores, reconociendo que Él es Dios, que murió por nosotros en la persona de Jesucristo y aceptándole como Salvador. Pero esa obediencia debe manifestarse luego permanentemente en la vida, porque somos salvos para obediencia, es decir, para obedecer a Dios. El mismo apóstol Pedro dice esto: como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes teníais viviendo en vuestra ignorancia. Obedecer a Dios y obedecerle totalmente. Debemos replantearnos en esta hora si estamos obedeciendo a Dios. Al final de su carrera, Moisés le dice a Josué que guardes, que obedezcas y hagas conforme a todo lo que está escrito en la ley de Dios, para que seas prosperado en tu camino y todo te saldrá bien. Jesús mismo dijo, antes dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la obedecen. Pidamos al Señor que nos ayude a entender y a cumplir esta lección difícil de la vida cristiana, obedecer a Dios sin retaseos, sin condiciones. La segunda lección que debió aprender Moisés fue la confianza en Dios. El capítulo 5, versículos 22 y 23, que le voy a leer, dice así: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Moisés está frustrado, está preocupado por lo que le ocurrió en la primera entrevista de Faraón. Y entonces va al Señor. ¿Por qué afliges? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine, dice el versículo 23, a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a este pueblo. Moisés no sabe qué hacer, no entiende qué pasó. ¿No había ido conforme al mandato de Dios? ¿No había dicho lo que Dios le mandó? Como vimos, sí, a medias. Moisés no se da cuenta que
Cuando no hacemos lo que Dios nos manda, las consecuencias se pagan en nosotros y en los demás también. Ahora nos imaginamos después de fallar en este primer examen cómo se sentía. Probablemente le habrá dicho a Dios, no te dije, en otras palabras, ¿cierto? No te dije yo no era la persona indicada para hacer esta tarea. Y hasta se puede percibir en la oración de Moisés un deje de amargo resentimiento, además de una profunda frustración. Hemos notado el por qué, el para qué. Como si Moisés dijera, ¿en qué quedamos, Señor? ¿No me enviabas a libertar al pueblo? Te equivocaste porque resultó al revés. A veces nos hacemos también estas preguntas cuando quedamos desconcertados ante los reveses de la vida que todos hemos tenido, todos tenemos. Es como que a veces le echamos un poco la culpa a Dios por las cosas que nos suceden. Moisés había fracasado años antes cuando quiso resolver las cosas a su modo. Recuerda con matando a aquel egipcio. Fue guiado por su emoción personal, por su capacidad personal que él creía tener. Y le costó el tener que huir. Pero es algo notable, que esta vez Moisés no huye. Lo importante de esta vez es que Moisés se vuelve a Dios en oración. Y esto es lo que hace un creyente espiritual. Ya había aprendido algunas cosas en la escuela de Dios. No siempre las cosas suceden como pensamos, es verdad. Es más, muchas veces suceden al revés de lo que pensamos. La vida de un creyente espiritual nunca es un camino de rosas, porque no hay creyente espiritual que no se equivoque, que no yerre, que no tenga contratiempos. Pero cuando yerra, cuando peca, un creyente espiritual se vuelve a Dios. Los desconciertos en la vida cristiana nos descolocan muchas veces, nos inhiben. Puede ser una crítica, un desprecio, una ingratitud o algo que hicimos y no salió como pensábamos por nuestra culpa o nuestra propia responsabilidad. Para Moisés no debió ser nada fácil ser rechazado por el pueblo. Y le ocurría que lo único que le quedaba era su hermano. Fíjese, su familia había vuelto a Madián. En Egipto no tenía amigos, sin lugar a dudas, y el pueblo ahora lo tenía en contra. Pero, pero cuando se vuelve a Dios, Dios le aconseja, le anima y le permite volver otra vez a empezar con su tarea. Querido hermano, podemos confiar en el Señor aun cuando estemos solos e incomprendidos. ¿Qué pasa cuando un niño pasa por un momento de tristeza, de profunda angustia, a pesar de su corta edad y de que a lo mejor es una cosa para nosotros pequeña? Se vuelve a su madre, llora, su madre le recibe en sus brazos, le da un beso, le dice, ya pasó, y aquel niño, consolado, vuelve a animarse otra vez y vuelve a recomenzar. Podemos pensar así cuando nos pasan estas cosas, cuando haya cosas contrarias, cuando estén inclusive los demás en contra, cuando estemos frustrados por circunstancias de la vida, podemos volvernos a ese Dios que nos anima y nos consuela. Volvernos en oración, confiar en el Señor, apoyarnos en Él, recibir de Dios el poder y la gracia que necesitamos. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso quiere decir, toma fuerzas de la gracia. Usted sabe, la gracia es policroma, polifacética, multicolor. Para cada circunstancia de la vida hay una provisión de la gracia de Dios. Podemos apoyarnos en el Señor. Podemos recobrar fuerzas de la gracia de Dios. Hagámoslo pues. La segunda cosa que aprende Moisés en esta segunda lección de aprender de la confianza de Dios es lo que dice el capítulo 6, versículos 1 y 2. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Es como si Dios le dijera, Moisés, ¿te queda alguna duda? ¿Te das cuenta quién te habla, quién se está comprometiendo? ¿Te das cuenta que yo soy el Señor omnipotente, el Dios de los siglos?
Faraón había dicho, ¿quién es Dios para que yo le oiga y deje ir al pueblo? Dios le dice, ¿quién es Faraón? Podemos confiar en el poder de nuestro Dios. Las circunstancias pueden ser difíciles, pero el poder de Dios aún permanece. Podemos estar bajo alguna experiencia difícil. Dios aún dice, ahora verás lo que hago. Confiemos en Él, descansemos en su gracia. Pero la tercera cosa es que le recuerda que Dios es fiel a sus pactos. Cuando Él promete algo, cuando Dios promete algo, Él cumple. Y le promete, diciéndole en los versículos que siguen, os sacaré, dice, os libertaré, os redimiré, os haré mi pueblo, os meteré en la tierra prometida. Y termina diciendo, yo Jehová, como firmando el decreto, como que Dios está firmando ese decreto. Yo Jehová, yo que soy el que soy. Y entonces, ¿quién se puede oponer? ¿Quién puede revocar ese decreto divino? Cantamos muchas veces, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. ¿Confiamos en sus promesas? ¿Lo cantamos de verdad? ¿Estamos seguros de que detrás de las circunstancias que aparezcan en nuestra vida está alguien que dice, te sacaré, te libraré, tú eres mi pueblo, te acompañaré, yo el Señor? Cierta vez, hace algunos años, yo estaba pasando por un momento complejo, difícil, una prueba para mi fe. Y un querido hermano me hizo llegar una poesía que luego la cantamos con el coro de la iglesia, una preciosa canción. Y yo quiero leerle las palabras de esa canción, muy breve, para que usted vea lo que es ese Dios fiel a sus pactos y a sus promesas. Dice, puede oscurecer. Puedo ser rodeado de lo que nunca esperé. Puedo estar rodeado en la neblina de un gran dolor y pensar que no hay salida para mí. Pero hay una verdad que nunca me dejará desfallecer. Y aunque no la deba merecer, me sostiene. Él ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Su fidelidad nunca acabará. Permanecerá. Siempre crecerá. Dios ha sido fiel y por siempre lo será. Finalmente, la cosa que Dios le enseña a Moisés es cómo debe actuar. Por eso, en el versículo 13, le vuelve a indicar cómo tenía que presentarse ante el faraón. Y notemos cómo procedieron la segunda vez. Lo dice en el capítulo 7 y el versículo 6. E hizo Moisés y a Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Esto es obediencia. Ahí aprendió la lección. Ahí aprendió que Dios es fiel, pero que él también tiene que ser fiel en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y dice, fíjese, en el versículo que sigue, dice, era Moisés de edad de 80 años. Alguien dijo, a Dios le llevó 80 años enseñarle a Moisés en su escuela las cosas que debía hacer. Espero que en nuestra vida no tarde tanto, que el Señor nos pueda enseñar en menos tiempo aquellas cosas que debemos aprender en nuestra vida cristiana. Moisés había recibido, sin duda, una excelente educación e instrucción, pero necesitaba pasar por el aula de Dios. Nosotros también podemos saber muchas cosas, pero necesitamos en nuestra vida pasar por el aula de Dios, por los cursos de Dios, que son difíciles, sin duda. Los discípulos le dijeron una vez al Señor, esta palabra es dura, es difícil. ¿Quién la puede oír? Y el Señor les dijo, miren, ¿se quieren ir? Ahí está el camino. Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Que el Señor nos ayude a confiar en Él, a obedecerle, primera lección, y luego a confiar en Dios, haciendo lo que Él manda,
confiando en sus promesas y en sus pactos, y sabiendo exactamente lo que debemos hacer en nuestra vida cada día, en oración, en dependencia de Dios, sin lugar a dudas. Resultará en aquello que recordamos en la canción: obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga. Oremos al Señor para terminar este mensaje. Padre, gracias te damos por las lecciones de tu palabra, tan antiguas como actuales, tan vigentes para aquellos hombres que tú levantaste en la antigüedad como para nosotros hoy. También nosotros necesitamos aprender en tu escuela la lección de la obediencia y la lección de la confianza en ti. Ayúdanos para que esa sea una realidad en nuestra vida. Bendice cada creyente, cada hogar, cada familia. Bendice este país, bendice el mundo entero, Señor. En tiempos tan difíciles que nos toca ahora pasar, libra a este pobre mundo de esta pandemia. Te rogamos, pero sobre todo, libra a aquellos que están sujetos a la esclavitud de Satanás, de ese yugo de esclavitud, para que tengan libertad en aquel que les da libertad completa, el Señor Jesús. Oramos en su precioso nombre, dándote gracias. Amén.